¿Cuál es un concepto erróneo común sobre un tema del que tienes conocimiento y que te gustaría desmentir? Los murciélagos no son ciegos. Su vista está bien, pero como son principalmente nocturnos, pueden depender más de otros sentidos, la ecolocalización, por ejemplo, para moverse. Además, no todos los murciélagos tienen rabia. De hecho, la incidencia de la rabia en los murciélagos salvajes es menos de la mitad del 1%. Dicho esto, si te muerde un murciélago, o cualquier otro animal salvaje, debes buscar atención médica porque no estaba actuando normalmente, evitando a los humanos, y, por lo tanto, existe una mayor probabilidad de que algo ande mal. El año 2000 no fue un engaño ni una exageración exagerada. Yo era ingeniero de controles informáticos en una gran planta química. Las computadoras de nuestra sala de control principal definitivamente habrían fallado debido al Y2K. Si no hubieran recibido actualizaciones de software o hardware, habríamos perdido el control de 150 enormes buques llenos de productos químicos corrosivos y calientes. En el hospital en el que trabajaba, a pesar de que habían estado trabajando en esto durante aproximadamente 2 años. La semana del año 2000, todo el personal informático de alto nivel debía permanecer en el hospital las 24 horas. Los 7 días de la semana. Tenían literas preparadas para ellos y todo. Trabajé como ingeniero de redes durante el año 2000 y fui responsable de las actualizaciones de software y hardware de plantas nucleares durante años antes del año 2000. No fue un esfuerzo trivial. Involucró muchas actualizaciones y pruebas de 45 sistemas informáticos de procesos de la planta. La noche del año 2000 nos quedamos en el trabajo toda la noche y todos los sistemas estaban bien, según lo planeado. Quiero cambiar la situación cada vez que escucho, las orcas son en realidad delfines. No ballenas. Sí, las orcas son delfines, y todos los delfines son ballenas dentadas. Todos los delfines son ballenas. Pero no todas las ballenas son delfines. Además, orca no es un término menos ofensivo para referirse a la orca. Orcinus orca se traduce aproximadamente como demonio del mar. Además, de todos modos, no es que a las orcas les importen un carajo nuestras opiniones humanas. Probablemente les encantaría que los llamaran orcas, porque son unos idiotas, agujeros súper inteligentes, rudos. De hecho, son los demonios del mar. Se sabe que las orcas y otros animales muy inteligentes matan por diversión. No solo para comer. Guardia de seguridad. ¿Ese circuito cerrado de televisión que crees que vigila tu seguridad? Lo más probable es que se rompió hace años y no se molestaron en contratar a un contratista para que lo arreglara. Nunca he trabajado en una instalación con más del 60% de las cámaras operativas. La mayoría de las cámaras en las tiendas no tienen la calidad suficiente para ser consideradas como prueba de que se trata de alguien. La orina no es estéril, pero es 1.000.000 de veces más seguro de consumir que la caca. Nunca comas caca. El año pasado aprendí que la orina proviene de nuestro torrente sanguíneo, no de nuestro tracto digestivo. El Parlamento no surgió en Inglaterra debido a un anhelo popular de representación y participación en las decisiones, sino que fue un reclutamiento vertical de lugareños para ayudar al rey a saber lo que estaba pasando en su reino. Luego, el rey reclutó a más artistas para formar Funkadelic, y las dos bandas han tenido una serie de éxitos y colaboraciones desde entonces. Edad Media. La gente no era tonta. Las calles no estaban embarradas y sucias todo el tiempo, y no todo era superstición. En realidad, algunas ciudades medievales tuvieron muy poca peste bubónica durante la pandemia de peste negra, debido a sus estrictas normas de higiene. En Colonia, por ejemplo, era obligatorio limpiar la acera delante de casa. La gente medieval tenía menos conocimientos científicos sobre salud e higiene que los que tenemos hoy en día. Pero eso no significa que estuvieran bien con estar cubiertos de suciedad. Hablando de la Edad Media, hay algo que me molesta y que también quiero corregir. En la Edad Media la gente no solía morir a los 40 años. Esa era la esperanza de vida promedio, y era tan baja debido a la cantidad de niños que morían antes de cumplir 3 años. Si podías llegar a 4 en aquel entonces, tenías una buena posibilidad de vivir hasta los 60 años, al menos.
Durante los últimos 39 años he trabajado como intérprete de lengua de signos americana. Ni siquiera puedo deletrear mi nombre en lengua de signos británica. Esos corsés eran muy ajustados, por lo que no se podía respirar y eran muy incómodos. Si los estuvieras apretando, entonces sí, serían incómodos, pero la mayoría de las mujeres no hacían eso a diario. Hice uno y realmente me sentí cómoda y con apoyo. Tengo la sensación de que los cordones apretados eran más el equivalente a usar un sostén incómodo porque hace que tus tetas se vean increíbles y tacones demasiado altos porque hacen que tus piernas se vean increíbles incluso si matan tu hazaña. Los corsés son realmente súper cómodos y útiles si tienes dolor de espalda. Incluso los cordones apretados no son tan incómodos a menos que intentes afeitarte más de 2,5 centímetros. Además, los cordones ajustados son un invento bastante nuevo para una prenda tan antigua. Los corsés no se podían atar hasta la década de 1820. Y solo fueron realmente populares en las décadas de 1840 y 1850. El glutamato monosódico es un sodio unido al ácido glutámico. El ácido glutámico se encuentra naturalmente en alimentos como los tomates y los champiñones. No es menos dañina que la sal y, sinceramente, es menos dañina porque se utiliza con mucha más moderación. Puedes comprar MSG en Walmart en una coctelera. Se llama Accent y está en el pasillo de condimentos. Es literalmente glutamato monosódico puro. Use un poco en sus comidas saladas y se sorprenderá de lo mejores que son. Entiendo lo nerd y contracultural que puede parecer apoyar el glutamato monosódico. Pero la desinformación y la ignorancia sobre el tema nunca dejan de sorprenderme. Una vez le llevé algunos viales pequeños a un compañero de trabajo que tenía curiosidad por probarlo. Le había traído algunos ese día porque literalmente tienes las cosas para siempre y usas muy poco. Le di uno de los viales al gerente de la tienda y le pregunté si alguna vez se preguntó a qué sabía el glutamato monosódico puro. De hecho me gritó, ¿estás intentando matarme? Quiero decir, el tipo pensó que estaba dispensando veneno. Literalmente vende las cosas en el pasillo 10. Los herreros no trabajan con acero fundido. Fundido implica que el metal es un líquido, que no lo es en ningún momento del proceso de forja. Además, al rojo vivo, no es tan atractivo. El rojo es el color en el que normalmente quieres dejar de martillar. Ojalá la gente dijera, más al rojo vivo, porque es lo más caliente que se puede calentar el metal antes de que se queme. Hacer espadas no es impresionante. Ni siquiera es sofisticado desde el punto de vista de la forja. Piénselo durante 10 segundos. Todo lo que hace un herrero comienza como una barra. Cuanto menos, parecido a una barra, sea el producto final, más difícil será de falsificar. El plutonio no es la sustancia más peligrosa del mundo. Ni siquiera es el radionucleido más peligroso. El radio es mucho más mortífero. El plutonio no se absorbe muy bien en el sistema digestivo. Pero el radio sí. El radio se concentra en los huesos. Pero el plutonio no. Las jóvenes que murieron pintando esferas de relojes con radio habrían sobrevivido si hubieran usado plutonio. Hola, criminal retirado. Entonces, un par de cosas, basadas en Estados Unidos. Tus derechos Miranda. Un arresto no requiere que le lean sus derechos Miranda. Así que no te preocupes por gritarle al policía que no los ha leído. Solo guarda silencio. Tus derechos Miranda son para cuando estás bajo custodia y te van a interrogar, momento en el que dices que quieres un abogado. Por cierto, consentimiento para registros. No lo hagas. Veo gente que dice, van a buscar de todos modos. Así que también puedes cooperar. No, amigo, no. Sí, hay muchas posibilidades de que simplemente busquen de todos modos. Pero el objetivo de no dar su consentimiento no es impedir que dejen de buscar. La cuestión es que, como usted no ha dado su consentimiento, su abogado tendrá la oportunidad de impugnar la justificación del registro. A continuación, ¿por qué siempre hablan tanto de la violación en la prisión? ¿De qué se trata eso? Están todos jodidos de la cabeza. Realmente no está sucediendo mucho. Si ocurriera tanto como ustedes hablan en internet, entonces no habría tiempo para nada más. Así que deja de obsesionarte con eso. Cada maldita vez que se menciona cárcel. Eso es raro, hombre. Además, no, si tienes contrabando no tienes por qué metértelo en el culo todo el tiempo.
Vamos chicos, has dado tu consentimiento para que te registren. Ahora estás en la cárcel. Ahora empiezas a meterte cosas en el culo y todo el mundo va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Amigo? Ah, y otra cosa, todos ustedes hablan de mano dura contra el crimen. No estás solucionando nada. Es necesario ser inteligente en materia de delincuencia, lo que significa comprender las causas de la delincuencia y abordarlas para evitar. En primer lugar, la reincidencia o la delincuencia. No estoy jubilado porque unas personas me encerraron en un edificio. Estoy jubilado porque tuve un familiar que invirtió de forma privada para conseguirme la ayuda que necesitaba para cambiar. La mayoría de las personas en el sistema no tienen esta oportunidad. Todo lo que aprendí al estar encerrado en un edificio fue cómo leer por placer. Una forma más agresiva de jugar baloncesto. Habilidades de observación y cómo ocultar objetos en una estructura minimalista. Grite como contribuyente si está emocionado de haber contribuido a que yo descubriera cómo leer un libro, que es mi favorito de esos nuevos talentos. Soy abogado penalista. Hay mucho donde elegir en términos de malas interpretaciones, malentendidos de la ley. Creo que la cuestión subyacente es que el derecho tiene que ver con el lenguaje y emplea términos con los que toda persona razonablemente educada está familiarizada en un contexto coloquial. Por lo que mucha gente piensa que pueden resolver las cosas por sí mismos sin darse cuenta de que términos específicos tienen significados muy específicos en un contexto coloquial o contexto jurídico. En términos de la ley, diría que al menos lo que más me molesta es la invocación de la libertad de expresión. El término varía según la jurisdicción, para sugerir que no debería haber consecuencias sociales o profesionales de ningún tipo por la expresión. En lugar de apreciar adecuadamente que se refiere a protecciones contra la interferencia estatal en el discurso. Pero no es necesario ser un experto o un abogado para saber que eso está mal, por mucho que mucha gente siga entendiéndolo mal. En términos de las realidades prácticas de ser abogado, el mayor error con el que me encuentro todo el tiempo es que cuando a alguien se le presenta a un profano como abogado defensor penal, la primera pregunta que le hacen casi siempre es, ¿cómo se defiende a alguien? ¿Sabes que eres culpable? Y la premisa de esta pregunta, que es más difícil defender a los culpables, es completamente al revés. Defender a personas objetiva, legal o moralmente inocentes es mucho más que una carga psicológica. Crea inversión en los archivos y resultados. Te hace quedarte despierto por la noche preguntándote qué más podrías haber hecho y escuchando una voz interior que te dice que no eres lo suficientemente bueno. Defender a los culpables es fácil. Tratar de convencerlos de que lleguen a un acuerdo favorable o programar un juicio y argumentar que el Estado no ha probado su caso. Simplemente asegúrese de que los derechos procesales estén protegidos y las sentencias sean justas. El TDAH no es un rasgo de personalidad. Las sustancias químicas del cerebro no interactúan correctamente. Las anomalías en la estructura y la conectividad funcional que están constantemente relacionadas con el TDAH se pueden observar en escáneres cerebrales. Sí, es hereditario. El TDAH duplica el riesgo de muerte en niños y adultos. Los adultos con TDAH tienen 8 veces más probabilidades de suicidarse. Entonces sí, es legítimamente un peligro para las personas con TDAH no ser diagnosticadas ni tratadas. Los estimulantes se aprobaron para el TDAH porque son menos riesgosos que el TDAH sin medicamentos. Esa es la colina en la que moriré. Soy maestra y es sorprendente lo más felices que son los niños con TDAH cuando toman la medicación adecuada. Demonios, incluso antes de que comiencen a tomar medicamentos. Una vez que recién reciben el diagnóstico veo una mejora, porque ahora saben por qué tienen tantas dificultades que otros niños no tienen. Y saben que no son solo un niño malo, y no es su culpa. Existe el estigma de que solo queremos drogar a los niños para mantenerlos tranquilos y quietos. Pero, sinceramente, eso no es una patraña. Solo quiero que estés feliz de venir a la escuela y entusiasmado por aprender. Estas sustancias ilícitas no suprimen la verdadera personalidad de un niño, sino que la revelan. Ese damasco o acero soldado con patrón es mejor. Mejora el acero o tiene propiedades místicas. Fue por primera vez en la producción temprana de acero que la única forma que tenía un herrero de manipular el contenido de carbono. El efecto de capas era simplemente un subproducto.
La soldadura de patrón moderno se realiza porque se ve bien y la gente aprecia la habilidad y el arte de un herrero que puede hacerlo bien. Quizás para simplificar demasiado aquí, si su palanquilla de damasco tiene 1000 capas, entonces son 1000 soldaduras que podrían ser imperfectas. Hay al menos 2 aleaciones diferentes involucradas que pueden tener requisitos de tratamiento térmico ligeramente diferentes. El tiempo en la forja puede introducir crecimiento de grano y carbono. Un monoacero moderno casi siempre es más fácil de tratar térmicamente, moler y obtener resultados predecibles. Es divertido de hacer, usar y mirar. Me encanta. Pero los monoacero modernos son mejores en todo excepto en la apariencia. Los egipcios no adoraban a los gatos. Los gatos eran sagrados para su religión como símbolo de los dioses. Con la creencia de que los gatos eran un vínculo entre la llanura terrestre y la llanura divina, y que los dioses podían habitar a los gatos. Sería lo mismo que decir que los cristianos adoran un crucifijo. No lo hacen, pero es un símbolo importante de su religión, fe. De manera similar, los esclavos construyeron las pirámides, es incorrecta. Si bien se habrían utilizado algunos esclavos en la construcción, la mayoría de las personas que construyeron las pirámides eran ciudadanos egipcios. Los egipcios tenían impuestos laborales, donde en lugar de pagar dinero como lo hacemos hoy, pagaban en trabajo manual y también parte de su cosecha si fueran agricultores. Sí, es el mismo concepto erróneo acerca de que los hindúes adoran a las vacas. Nosotros no, simplemente se considera sagrado, por lo que la mayoría no lo come. El cambio climático es solo eso, el clima está cambiando. En general, hay un cambio de calentamiento, pero lo importante es que el clima se está volviendo más extremo. Con menos temporadas de lluvias promedio, se está volviendo más sequía o lluvias torrenciales. Además, la gente afirma que la capa de nieve en la Antártida y Groenlandia es más grande. Pero eso se debe principalmente a que la nieve se derrite y se extiende. Por lo que, si bien puede cubrir más área, la capa de nieve en sí es menos profunda. También podemos estimar bastante bien las concentraciones de CO2 en el pasado a partir de los núcleos de los glaciares. Lo que significa que los científicos del clima no se están sacando números cuando dicen que las concentraciones de CO2 en el aire han estado creciendo exponencialmente desde la revolución industrial. No se puede oler ni saborear el cloro activo en el agua del grifo. Solo los subproductos cuando el cloro reacciona con otras sustancias orgánicas. Si puedes olerlo, tu agua necesita más cloro, no menos. Lo mismo con las piscinas. Si puedes oler el cloro, eso significa que hay demasiadas sustancias orgánicas, orina, y no hay suficiente cloro. Querer mantener tu escritorio ordenado no es trastorno obsesivo-compulsivo. Te prometo que probablemente no tengas trastorno obsesivo-compulsivo. Solo unos 80 millones de personas en todo el mundo lo padecen. El trastorno obsesivo-compulsivo no es una peculiaridad, es una enfermedad mental que apesta. El trastorno obsesivo-compulsivo ni siquiera es simplemente perfeccionismo, limpieza o fijación de patrones. Es un espectro completo de tu cerebro mintiéndote sobre cosas. Puedes tener trastorno obsesivo-compulsivo y ser un completo vago, porque tu enfermedad se centra en la religión. Puede que te lleve 2 horas salir de casa porque tienes que contar hasta 10.000 perfectamente mientras te atas los zapatos. O sientes que te estás quemando hasta morir. El cerebro del trastorno obsesivo-compulsivo llega a extremos aterradores para alimentar sus delirios, incluidas alucinaciones auditivas, visuales o sensoriales, e incluso lapsos de memoria. Estas fijaciones del trastorno obsesivo-compulsivo también pueden referirse a cualquier cosa en la que puedas pensar tangiblemente. Es un infierno en la tierra y causa un sufrimiento inmenso a quienes lo padecen, así como a sus familiares y amigos. 2000% no es un rasgo de personalidad lindo, peculiar. Algunas personas intentarán decirte que el vidrio es un líquido. El vidrio no es un líquido. Es un sólido amorfo. Amorfo significa que tiene una estructura no cristalina. No significa que fluya, al menos no a un ritmo en el que sería perceptible después de unos pocos cientos de años. El mito proviene de que algunas ventanas antiguas tienen más espesor en la parte inferior. Simplemente fueron instalados de esa manera, para que el vidrio fluya hasta el punto en que sea más grueso en el fondo.
Se necesitaría más tiempo que la edad del universo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.